Buenas noches, ¿verdad? O buenos días a todos, depende de cuándo nos vean. Aquí estamos listos para hablar de un buen tema, este, vampiros de todo tipo. Y aquí está ya Ricardo y Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien a todos, ¿qué tal? Muy bien, un saludo y aquí para hablar de esas tanto personas como entidades, ¿no? Que saben muy bien cómo robar la energía y vivir de eso. Así es, para los que nos estén escuchando, sí, que digan, ay, no, acabo de ver una película de vampiros, mejor no, no, pues quédese, porque vamos a hablar desde los dioses sanguinarios y luego nos vamos a los vampiros chupasangre y vamos a acabar con los vampiros energéticos. Entonces va a estar variada la cosa, ¿no? Para que digan, entonces va a estar bueno. Se va a poner Bien, bueno eso. sí. Pues bueno, voy a mencionarles algo de los antiguos dioses que según los documentos exigían sangre. Y pues allá vamos. Bueno, obviamente son muchos, nada más voy a ser muy puntual con algunos y luego ya pasamos a los vampiros. Pero para todos los mexicanos, ¿verdad? O descendientes de mexicanos que nos escuchan en algún país, vamos a empezar con los del Estado de México, acá en la República Mexicana, o sea, allá donde estaba Tenochtitlan, y pues el primero que mencionan que pedía sacrificios de sangre era Huitzilopochtli, allá con los aztecas o los mexicas, ¿no? Dice aquí la inteligencia artificial, si ven algún error, pues le corrigen. Dice, el dios del sol y de la guerra, dice, considerado patrono de Tenochtitlan, soy chistoso, ¿no? Como si fuera santo. Patrono de Tenochtitlan, dice, pues no era muy bueno el santo, ¿no? Porque así les fue. Dice, se creía que necesitaba alimentación constante de corazones humanos para mantener el movimiento del cosmos, ¿no? Entonces, bueno, aunque él no era el que tomaba la sangre directamente, sí era el que la exigía, ¿no? El que la pedía, entonces lo tenemos ahí como antecedente de seres que necesitaban sangre. Luego vienen otros dos, luego está Tlaloc, también de los mismos, ¿no? Aztecas, mexicas, dice, Dios de la lluvia y la agricultura. Dice, a él se le ofrecían sacrificios para que hubiera, pues, buena cosecha, buena lluvia, etcétera, ¿no? Entre comillas, para los que ya tienen rato siguiéndonos en el canal, a él se le ofrecían mucho, niños, ¿sí? Niños que al sacrificarlos después se convertían como en un tipo de ángeles auxiliares de Tlaloc que, ayudaban a que lloviera. Y el tercero de ahí mismo es Tezcatlipoca, ¿no? Dice aquí, Dios de la noche, la magia y la discordia, como Loki, ¿no? El de los Avengers. Dice, se le asociaba con los cambios, las transformaciones y se le ofrecían sacrificios para, dice, apaciguar su poder. Apaciguar su poder, o sea que si no lo apaciguaran se hacía más poderoso, que ahí está medio extraño, ¿no? Pero tenemos esos tres, Tezcatlipoca, Tlaloc y Huitzilopochtli en lo que es el estado de México, ¿no? Y de ahí vamos a brincar a la antigua Grecia, y ahí para mi sorpresa, a lo mejor porque no soy muy seguidor de ellos, está Zeus. Dice, y todo el mundo conoce a Zeus, ¿no? El rey de los dioses o el papá de los dioses, más o menos. Dice, se le ofrecían sacrificios de animales como bueyes y ovejas. Dice, aunque no se tienen registros explícitos de sacrificios humanos, como en otras culturas, dice, algunos mitos sugieren que en ocasiones sí se realizaban. Entonces queda como la duda de que tal vez en una época antigua, muy al principio de los griegos, a lo mejor había algunos sacrificios humanos y ya después, pues inteligentemente, pues mejor los cambiaron a matemos animales, ¿no? Está más fácil, menos malo. En la antigua Roma tenemos a Júpiter, que es prácticamente el mismo de Zeus, ¿no? Que también se le ofrecían sacrificios similares, igual que a Zeus. Y luego ya vienen los más conocidos, ¿no? Los malos, los feos,
Dice que los fenicios y los cartagineses pues tenían a Baal, ¿verdad? Con doble A. Dios dice de la tormenta y la fertilidad, y pues dice que se han encontrado evidencias arqueológicas que sugieren que ahí sí había sacrificios, de grandes, medianos y chicos, especialmente niños también, en su honor, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y por último, dice culturas indoeuropeas. Y bueno, aunque no vienen ahí los nombres, dicen que de los dioses indoeuropeos, o sea, entre la India y Europa, dice que ahí había religiones antiguas que involucraban también sacrificios de animales y en algunos casos se han encontrado indicios de sacrificios humanos en rituales funerarios o para apaciguar a los dioses, ¿no? Para que no se enojaran. Entonces, para los que dicen ahí, porque luego se quedan con la idea, ¿no? A lo mejor en España o en otro lado, que no, los sangrientos eran los mexicas. No, 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 había en todos lados, nada más que en diferentes etapas, ¿no? En diferentes momentos. Y bueno, pues esos eran los que pedían sangre, ¿no? ¿Para qué querían tanta sangre? Pues seguramente no eran tan buenos, porque yo digo, mira, Dios que necesita adoración por parte de su creación y sangre, pues señala que andamos mal, ¿no? Bueno, yo es mi comentario. Y pues eso está como antecedentes. Ahora vamos a pasar ahí con Ricardo dando un brinco para ver qué hay con los vampiros, y también si Julio quiere mencionar algo de los que acabo de decir, pues adelante. Sí, mira, antes de pasar con Ricardo, eso que comentabas, como por decir los dioses en Mesoamérica, ¿no? Famoso Huitzilopochtli, que pues que sí era el que supuestamente por los aztecas pedía los sacrificios, ¿no? Pero también hay otra cosa, que pudiera ser que este dios no pidiera nada, sino que solo fuese la percepción que tenía este grupo, ¿no? Hacer como algún tipo de cábala, algún tipo de superstición, ¿no? Se decía, bueno, la historia convencional nos dice que ellos, los aztecas, sacrificaban a personas para entregar esa energía vital al sol, para que así el sol siguiera alumbrándonos, siguiera dándonos la energía y el mundo continuaba. Entonces ellos en su pensamiento, ellos estaban haciendo lo correcto, ¿no? Ellos estaban haciendo que el mundo siguiera. Pero pues para poder, según sus pensamientos, sus creencias, para que eso ocurriese, tendrían que estar sacrificando gente, ¿no? Por ahí hay en una historia, no recuerdo en dónde, que se dice que hubo unos sacrificios, pero masivos, ¿no? Ahí en los aztecas, que se habla de miles de personas a causa de un fenómeno atmosférico que hubo, que ellos pudieron presenciar. Hay otra cosa también. Sabemos que cuando los aztecas se asentaron en Tenochtitlan, ellos de alguna forma bajaron el nivel de Quetzalcóatl como Dios, y en lugar de tomar a Quetzalcóatl como Dios, tomaron al mismo Huitzilopochtli. Y ahí se dice también en muchas corrientes que esa fue la causa del castigo de que la gran Tenochtitlan cayera, ¿no? Por haber subajado al dios original. Es como si hubiese llegado un dios o un personaje haciéndose pasar por Dios y los hizo creer. Entonces ahí hay eso. Un caso más también donde se habla de algún tipo de sacrificios para sangre, lo podemos ver en el pueblo judío. Que en todo el Antiguo Testamento está toda esta forma ritualística, ¿no? De sacrificar animales a cambio del perdón de tus pecados.
Hay indicios también de sacrificios humanos en el mismo Viejo Testamento. Entonces es como si estos dioses o estos personajes que se vinieron a hacer pasar por dioses tenían esta hambre, ¿no? de la sangre, y que podemos ver que en forma simbólica para todas las culturas antiguas, la sangre era como ese líquido vital, ¿no? Eso que te hacía vivir. Entonces ahí podemos ver que es una forma de vampirismo de estos supuestos dioses, ¿no? Que pedían de alguna forma sangre. Así es, totalmente, Julio. Y bueno, alguien podría escucharnos también y decir, no, pues, ¿cuáles dioses antiguos ni qué nada, no? Pero bueno, si no eran los dioses, como siempre, eran los sacerdotes o los gobernantes que decían que los dioses necesitaban, ¿verdad? Pero el caso es de que había matanza de gente o de animales y pedían sangre, ¿verdad? Así es que, pues adelante, Ricardo. Sí es. De ahí hasta dónde nos brincamos. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen porque sí hay mucha información pero es muy redundante, entonces voy a tratar de tomar como lo más relevante de esto, ¿no? Porque al final, hablar del folclore del vampirismo, pues es todo un tema, y más en la parte europea, ¿no? Porque pues básicamente allá es donde se empieza a generar este fenómeno, ya como lo conocemos, de vampirismo. Más allá de los dioses y de toda la parte esta que comentaste, que es muy interesante, pero también está el tema que es más contemporáneo, pero es la parte psicológica, ¿no? La parte, incluso se genera como una especie de síndrome o de enfermedad psicológica que se necesita. De hecho, es un síndrome, es de Renfield, que es el psiquiatra que observó y estudió este fenómeno, y pues es una especie de compulsión, obviamente originado por el fenómeno del vampirismo, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente en los franceses, en la parte alemana, que es donde más también hay muchas historias de vampiros. Y bueno, entonces pues se empieza a originar ahí, se genera una cultura muy digamos que del mal, es decir, el vampiro se relaciona con el mal, por eso Baal, que es la representación de la cabra y del demonio, aparece como parte de esa figura folclórica, ¿no? Y obviamente por las historias, porque al final de cuentas nunca ha habido un hecho tangible, sino más bien han sido historias creadas alrededor de supuestas apariciones, supuestas experiencias, pero no ha habido una documentación como tal, ¿sí? Sí ha habido gente que lo ha investigado el fenómeno, pero no hay así como la evidencia de lo que ha sucedido, ¿no? Porque incluso en culturas orientales, con los aborígenes americanos, toda la parte de deidades demoníacas o de la superstición o la mitología, que también lo trataste, pues ahí se va generando, pero bueno, se genera en Europa, se occidentaliza, y como todo, ¿no? Al occidentalizarse, empieza como la parte de marketing, por así llamarlo, como le pasó al Santa Claus. Entonces ya cuando se vuelve más occidental este fenómeno, es cuando empieza a cobrar más relevancia esta figura, y obviamente pues empieza a haber más historias, ¿no? Obviamente ya en Europa ya había historias, pero eran todas muy de manera del folclore y de la superstición, era donde nació todo este fenómeno. Entonces, pues empieza a generar un mito respecto a lo que es el vampiro, y obviamente, pues, como te digo, hay muchas culturas involucradas con esa figura, pero pues no hay una ciencia exacta que nos defina por qué se personifica así. Incluso llegamos a la parte otra vez contemporánea, voy a brincar de una a otra porque al final, hablando ya de arquetipos con Carl Gustav Jung, que fue el discípulo de Freud, pues él nos dice que el vampiro es la sombra, ¿sí? O sea, es la parte inconsciente del colectivo,
y él trata de darle una explicación, ¿no? Y obviamente representa los instintos, los impulsos humanos, todo lo que está reprimido y que la parte más primitiva, que es la parte reptiliana, logra sacar, ¿no? Entonces ahí es donde se encarna la parte del mal, porque como toda parte primitiva, pues busca la supervivencia, ¿no? Y ese lado salvaje entre lo que es el hombre y la figura femenina, donde ya se empiezan a mezclar temas, incluso ya hasta sexuales o eróticos, que después en las mismas historias se va mezclando por supuestas experiencias nocturnas de estos personajes que llegan a aparecerse, ¿no? Entonces se empieza a hacer una mezcla entre una figura malvada, una figura seductora de poder, y se empieza a documentar más o menos en el siglo XVIII, ya con historias ya recopiladas y todo, ya con una figura muy definida, y aún así, como les comento, parte de ese folclore y de esa mitología o de esa parte que fue del imaginario, por así llamarlo, pues bueno, ya se empieza a crear y a construir diferentes formas de los vampiros, ¿no? Desde el clásico, que es un murciélago que se hace humano, o sea, un murciélago que toma una figura humana, o al revés, un humano generalmente con una figura vestida de negro, que puede convertirse en un murciélago y desaparecer o volar o andar así viajando, hasta el típico que es ya una especie de muerto viviente, ¿no? Entonces hay muchas historias que obviamente hablan, y también tiene características, porque el hecho digamos que la sangre pues es un símbolo de vida, ¿no? Al final de cuentas, entonces ellos en ese folclore lo empiezan a manejar como una especie de digamos que de inmortalidad, digamos que es un líquido que provee de inmortalidad y de ser joven, ¿no? Por la eternidad, mientras esté bebiendo esa sangre, porque es parte de ese atractivo que tiene, ¿no? Entonces esta figura, pues es un vampiro que ataca, obviamente ha habido evidencias donde se ven muestras de ataques con colmillos, que pudiera ser un lobo o algo de ese tipo, pero bueno, se lo achacan a estas figuras porque pues personas han dado testimonio de que lo han visto, ¿no? Y sobre todo pues en momentos que no son muy claros, ¿no? Como los ovnis hoy en día, ¿no? Que los vemos y pues ahí está todo borroso, pero pues ahí se ve algo que anda volando. Igual en esto había una criatura, o como el chupacabras, ¿no? Que es otro fenómeno que también absorbía la sangre y bueno, y obviamente pues estas criaturas pues van, como les digo, va tomando ciertas características, los vuelven con cierto aspecto físico, todo pálido, que no puede estar en el día, por eso siempre andan de noche. O sea, ya tiene incluso pues como les decía, hasta seductor se vuelve, ¿no? Se vuelve un cuate muy con una mirada hipnótica y seductora, y pues obviamente también tiene esa digamos que preferencia por las damas. Entonces pues también hay historias relacionadas con eso, ¿no? Y obviamente Rumania es un punto donde se genera por Transilvania, que ahí es donde se empieza a generar aparentemente la historia, pero no está, como les digo, documentado, sino todas las documentaciones son ya 1800, 1700 y algo. Entonces no es tan claro, pero como les comento, se empieza a dar esas características de que tiene colmillos, uñas largas, puntiagudas. En Bulgaria y Polonia pues también se le empieza a hacer un poco de fama, porque empiezan a ver digamos que animales y personas, en algunos casos, con orificios en el cuello. Entonces ya se supone que les chuparon la sangre, y bueno, así se empieza a generar, ¿no? En la parte rumana hay mucho folclore sobre esas historias, sobre todo con ataques a animales, porque también decía que tenía la posibilidad de transformarse, ¿no? Y se podía transformar desde un perro o una oveja, un caballo, un gato, así como los nahuales, ¿no? Que tenía esa característica de poder cambiar su forma, y más allá de ser un simple murciélago, pues también tenía otras características
para poder moverse, ¿no? O tratar de huir o camuflajearse. Y bueno, pues esas historias, pues obviamente después dan paso a ya obras de cine, pero sí esa es una parte que se me hizo muy interesante, porque incluso hay un benedicto que se llamó Agustín Calmet, y que él hizo un tratado en 1751, el Tratado sobre los Vampiros, y hizo una recopilación de todos los casos referentes a este fenómeno, y obviamente pues ahí incluso fue a tumbas donde supuestamente estaban enterrados algunas personas que habían salido y se habían convertido en vampiros. Entonces él fue a hacer esos estudios, ahora sí que anduvo ahí excavando para recuperar cuerpos. Y también había, sobre eso, pues también empezaron a haber formas de antídoto, ¿no? Oye, pues ¿cómo le hacemos para sobrevivir a esta plaga? Porque en algún momento le llamaron plaga. Y pues ya empezaron con que pues había que cortarles la cabeza, había que empalarlos, como decía Julio. Otra era quemándolos, otra con una estaca en el corazón, después como a los lobos también con balas de plata. O sea, un sinfín de cosas muy interesantes y que provenían del imaginario, ¿no? Colectivo. Entonces también empezaron a decir pues que eran muertos vivientes, porque al final de cuentas eran ya habían muerto, habían resucitado, y a través de una plaga o de cierta, a lo mejor virus, a lo mejor un virus, que su cadáver no había sido corrupto, entonces se había hecho como los tipos, ¿cómo se llaman? Los zombies, pero una característica mucho más consciente, ¿no? Aquellos no piensan, no más actúan así, y pues ya seguía manteniendo una inteligencia, tenía ya una inmortalidad y pues tenía poderes, ¿no? Aparte, o sea, era algo ya muy específico, ¿no? Y bueno, pues empieza a dar esas historias, y pues obviamente se van creando también formas para protegerse, con los crucifijos, con el agua bendita. Empieza a haber mucho, incluso mucha cacería de vampiros, ¿no? También porque andaban buscando, por ejemplo, si había ahí algún noble que en teoría provenía de algún castillo, buscaban la tumba y la andaban ahí queriendo para darle una estaca, empalarlo o hacerle algo, y pues obviamente hubo muchas violaciones de tumba, ¿no? Y bueno, pues así empezaron. Se dieron muchas historias alrededor de todo esto, que crearon después películas, libros y historias más de boca en boca, pero al final todo era un tema de sangre, ¿no? Al final de cuentas la sangre era lo que veían como un líquido vital, pero también era el que contaminaba. Entonces también había las historias donde no necesariamente te mataba, pero al estar ya contaminado era muy probable que tú también te convirtieras en un vampiro como él, y pues también de repente te volvías un blanco de ser atacado por la gente que creía en esos mitos, y pues de repente ya te querían decapitar o te querían matar con una estaca, ¿no? Entonces también hubo ese tipo de cosas que pues también la gente, a lo mejor podría ser que te hubieran mordido algo, que no necesariamente fuera a lo mejor un perro o un coyote, algo así, y si te veían una marca con 2 orificios, pues ya era algo peligroso, ¿no? De andar mencionando. Y obviamente pues también se genera todo el tema de al saber que supuestamente con el agua bendita, las estacas y todo, pues también se generó una especie de mercado negro, o digamos que no negro tanto, pero sí ya había como elementos que se vendían hasta en kits, ¿no? Así como el martillo, la estaca era una de las herramientas, y luego el agua bendita y el crucifijo, y había muchos elementos que ya mucha gente traía sobre todo en esa parte que les comento, en la parte de Rumania y en Transilvania, que es como donde más se originó esto por la cantidad de historias y de fenómenos que había ahí, por otro tipo de cosas, no porque realmente existiera el tema de los vampiros, pero sí se daba mucho, como no era tan salubre en ese entonces la parte europea, tenían muchas enfermedades,
y muchas de ellas incluso decían que con la sangre se curaban. Entonces ahí que después se volvió patológico y había gente que decía que solamente si bebía sangre se curaba, pero pues simplemente era algo incierto, pues no existía algo realmente así, sino que nada más era un tratamiento motivado por una creencia, ¿no? Pero aún así había gente que mandaba matar a otros para obtener la sangre y beberla. Entonces, pues bueno, ahí había incluso hasta que le llamaban anemias perniciosas y pues querían hacerlo así, ¿no? Muchos porque les atraía la figura del vampiro y se volvían vampiros, entre comillas, y pues era nada más pura simulación, ¿no? Entonces ahí se generaron todavía más historias de eso y pues ya dio paso a las películas, historias y caricaturas que ya todos conocemos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo para si alguien más quiere comentar algo acerca de esto. Muy bien, muy interesante, Ricardo. Pues antes de que hable Julio, tenemos por aquí conectados a Nancy Bracho desde el gran país de Venezuela. También tenemos a Javier Fregoso y a Francisco Sánchez. Entonces, saludos a todos ellos. Si gustan comentar algo o hacer alguna pregunta o una contribución por el chat. Sí, uno de los primeros vampiros que ha sido de alguna forma registrado, dicen que fue un personaje de nombre Juré Grandó Alilovic en el 1579 al 1656. Pero, Ricardo mencionó algo muy importante que me llamó mucho la atención. Es algo de actualidad también. Es que tomar ese líquido vital de otra persona para así mantener tu vitalidad y poder vivir más años. Y eso es algo que hemos visto o que hemos escuchado, no sé si todos, pero por ahí en las teorías de la conspi, ¿verdad? Que se habla mucho de ese cromo de la adrenalina, que hay muchas, supuestamente en estas teorías de la conspi, hay muchas personas importantes de las élites mundiales que se dice que consumen esto para mantenerse con vitalidad, ¿no? Esto, fíjate que cuando yo era un joven, un adolescente, yo vi esto en la serie de Los Simpson, donde el señor Burns, él tomaba esto, y vemos que el señor Burns era, haz de cuenta, un muerto viviente, ¿no? Que tenía mucho dinero y que, o sea, de alguna forma se mantenía. Y esto lo podemos ver en las élites. Entonces, este comportamiento yo creo que ha sido siempre y no ha dejado de ser. Por aquí buscando en las informaciones, aparte de Juré Grandó Alilovic, que fue en 78, está la historia del conde Drácula, ¿no? Que fue Vlad III de Valaquia. Se dice que fue un príncipe en los años de 1456 al 62. Y que pues a este personaje tenía unos métodos de castigo un poco rústicos, un poco bárbaros, ¿no? Que se le conocía como en un apodo, ¿no? Como Drácula. Y también se le conocía como Vlad el Empalador, porque era una forma de los castigos que tenía, que era de alguna forma deshacerse de las personas que no coincidían a lo mejor hasta con él, o no sé cómo haya sido en esos tiempos, pero se dice que tenía este método de castigo, ¿no? Que el empalamiento es algo muy cruel, ¿no? Que se mata a la persona introduciéndole
un palo de un tamaño grande por el, sí, pues por el ano, ¿no? Y hasta que saliera por la boca. Entonces ahí se dice que este señor, pues, de alguna forma era un vampiro, a lo mejor no porque le chupara la sangre a las personas, pero más bien como que se divertía con este tipo de métodos de castigo. Pero indagando un poquito más, por aquí me salió una información acerca del vampirismo en la misma Biblia, en lo que hablamos del libro de Génesis, que se dice que el mismo Caín fue el primer vampiro de toda la historia, ¿no? Sabemos que Caín fue uno de los hijos de Adán y Eva, que en la historia religiosa se considera como la primera pareja, ¿no? Que comenzó toda la población de este mundo, que fueron puestos por el Dios Jehová, pero que se dice en una información de libros que no están o que no están contemplados en la Biblia, que Caín fue el primer vampiro, ¿no? Por la razón de que él de alguna forma se sació de la sangre de su hermano, a quien lo mató, no le quitó la vida, y que esto conllevó, de acuerdo a un libro que es conocido como el manuscrito de Nod, en donde se dice que este Caín, al ser expulsado del paraíso, salió, tuvo descendencia, de la cual él fundó ciudades, y que se dice que esta descendencia de Caín son aquellos que conocemos como las razas antediluvianas, ¿no? Que vemos ahí en Paracas, estos cráneos alargados, todas estas formas genéticas que no, en ocasiones no son provocadas, ¿no? Que ya hemos hablado aquí mucho acerca de los cráneos, alargados, de los cráneos de corazón, que esto principalmente allá en lo que es Sudamérica, en el área del Perú, hay muchos vestigios de estas cosas, y se dice que estos fueron los descendientes de ese Caín, ¿no? Considerado como el primer vampiro de la historia. Pero que ese libro ese manuscrito de no es muy conocido, porque yo apenas me acabo de dar cuenta de esto. Entonces ahí, esto ha sido desde el principio, no es como si la misma humanidad desde un principio se cae, ¿no? En ese pensamiento reptil, como lo mencionaba también Ricardo, ¿no? Que se dice que nuestro cerebro, y esto científicamente, que tenemos una parte reptil, una parte primitiva dentro de nuestro cerebro, algo que se conoce también como este instinto de supervivencia, y que esto a veces hay personas que a lo mejor no lo saben controlar, ese ímpetu de ese instinto, y es cuando le sale lo reptiliano, ¿no? Que se puede ver en toda la historia, ¿no? Con estos personajes que han hecho, pues hasta se pudiera decir como genocidios, ¿no? Masivos en la historia, que no sienten a lo mejor ningún remordimiento, y es porque, de acuerdo a la ciencia, están viviendo con la parte negativa del cerebro que tenemos, ¿no? O de esa energía o esa personalidad que adoptamos como humanos, como seres,
y que todo esto tiene mucho que ver, porque se dice que el vampiro no tan solo es físico, o sea, que busque la sangre, sino que también hay vampiros que son de alguna forma energéticos, que te roban. Lo podemos ver como alguno de esos patrones que podemos tener en algunas veces, ¿no? Que te presiona tanto que llegas al punto de que quedas drenado totalmente de tu energía. Y ahí podemos ver que esto no ha sido, o no siempre, no es algo nuevo, ni tampoco algo viejo, sino que hay personas que, seres o espíritus que de alguna manera tienen la facilidad de drenar la energía de otros, y que pues lo usan de alguna forma, lo usan para su beneficio, ¿no? Sí. Pues con estos comentarios que hizo Julio ya estamos haciendo ahora sí que el puente, ¿no? Entre el pasado mitológico y cosas que suceden en la realidad, como decías tú, las famosas élites o grupos, ¿no? Poderosos ahí, que pues hay también varios que se dicen muchas cosas, ¿no? Desde sus ritos de iniciación hasta cosas que están reservadas nada más para los niveles más altos. Cuando comentaste lo de Caín y Abel, Julio, me recordaste algo. Me voy a ir un pasito atrás. Bueno, primero voy a mencionar dos cosas, luego me voy para atrás y luego nos regresamos adelante. Primero, se me hace muy interesante que dicen que la palabra vampiro no existía en inglés hasta 1732. Tal vez me equivoque, pero creo que en ese año ya había colonias, ¿no? De Inglaterra en lo que hoy es Estados Unidos, que en aquel tiempo no era Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como que esa palabra vino de Europa, quiero pensar, hacia Estados Unidos. Otro detalle interesante es que la novela de Drácula, del famoso Bram Stoker, ¿no? Es de, si no me equivoco, es de 1897. O sea, casi el siglo XX, ¿no? Ahí finales del siglo XIX, nada más como referencia histórica. Y de las deidades, como las que les platiqué, ¿no? Malignas al inicio de este video. Yo pregunté por ahí a la inteligencia artificial de dónde salió esa idea seductora que tenemos actualmente de los vampiros. Porque los más viejos que me estén escuchando, o por lo menos los que tengan más de 50 años, a lo mejor alguna vez vieron por lo menos un pedazo en blanco y negro de una película que se llamó Nosferatu, ¿sí? Entonces ahí es uno de los primeros vampiros vistos en películas, y en esa versión, de hecho yo nunca la he visto, esa película, he visto pedazos, pero nunca la he visto. Me da la impresión de que en esa versión Drácula, bueno, no era Drácula, ¿verdad? Era Nosferatu, pero era como un Drácula, ni volaba, ni era seductor, de hecho estaba horrible, así, caminaba así como si estuviera semijorobado, sí tenía dientes así como afilados, pero nada que ver con lo que nos venden ahora, ¿no? Que sale Brad Pitt y que sale Tom Cruise y esas cosas. O sea, nada que ver con la idea del vampiro elegante, guapo, irresistible, seductor. Eso fue invento del siglo XX, ¿sí? O sea, fue invento casi de Hollywood. Antes, los vampiros, al contrario, cuando salían, eran feos, horribles, daban asco, ¿no? Y dicen que hasta olía feo, porque eran los muertos vivientes, como dijo Ricardo hace rato. Entonces, ¿en qué momento, no? Cambió eso, pues cuando llegó Hollywood. Bueno, así hacia las masas.
pero sí hay un antecedente de seducción, pero es muchísimo más atrás. Y ahí es donde lo voy a conectar un poquito con Caín y Abel. Sí, ya ves, según los documentos no oficiales de la religión católica, antes de Eva existió Lilith, ¿no? O por lo menos eso dicen en Mesopotamia. Entonces dice, la primera esposa de Adán, la tradición judía, a menudo descrita como un demonio femenino que se negaba a ser sumisa, se le asociaba con la noche, la sexualidad y la muerte. Se creía que seducía a los hombres en sus sueños, ¿no? O sea, era como lo que después se llamó súcubo, ¿no? Allá en la Edad Media. Entonces, bueno, ahí está un antecedente de que, era mujer, ¿no? Entonces Lilith, después se le asocia, ¿no? Hay leyendas, hay mitos, cuentos, no sé cómo llamarles, que ella acabó con un demonio, no sé si con Satán o con algún otro demonio, y entonces que ella se convierte en algo así como entre demonio y vampiro. Entonces, si fue la primera esposa de Adán y Abel y Caín son hijos de Adán y Eva, o más o menos, entonces a lo mejor Lilith fue antes como inspiración, no como descendencia, ¿no? Pero como inspiración. Luego viene otra deidad de la India que es Kali, y también dice que es mujer, y que también es diosa de la destrucción. Dice, la destrucción, la muerte, el tiempo y el cambio. Dice, a menudo se le representa como feroz y sanguinaria. Entonces, ahí está otra, ¿no? Aparte de Lilith. Y por último, bueno, debe de haber más, pero está Ishtar, ¿no? Que después, con mucha evolución, creo que se le relaciona con la Virgen María, pero es otra historia. Ishtar, ¿no? Dice, diosa babilónica del amor, la fertilidad y la guerra. Pero dice que también está relacionada con el inframundo y con la resurrección, o sea, con traer a los muertos, ¿no? De vuelta. Entonces tenemos a Ishtar, a Kali y a Lilith como antecedentes de esa parte nocturna, ¿no? Esa parte de seducción, pero siempre con mujeres. Ya hasta que llegó Hollywood, se cambió a que pues, ahora resulta que la mayoría son hombres y guapos y seductores, ¿no? Entonces me hace interesante. Y por último, para dejar el pasado, más lo que ustedes quieran agregar y pasarnos a los energéticos, dice, criaturas chupasangre de diferentes culturas, y mencionan, voy a buscar imágenes y las voy a poner mañana en la versión editada, pero hay uno que se llama Istrigoi en Europa del Este. Dice, seres de las regiones eslavas eran considerados los muertos que regresaban para alimentarse de los vivos. Ahí la relación, como decía Ricardo, ¿no? Que en algún momento es muy delgada la línea, o es el mismo origen de los vampiros que de los zombies, aunque los zombies ya después hablando de los zombies de Haití, ¿verdad? O de República Dominicana, pues ya cambia un poquito el origen. Bien, había otro ser que se llamaba Gul, de Mesopotamia, dice demonio femenino que se alimentaba de la sangre de los vivos, especialmente de los recién nacidos. Se le representa como una criatura alada y de aspecto monstruoso. Entonces, ahí está la representación de un vampiro, ¿no? Y por último, dice que hay un ser al que se le llaman, o seres a los que se llaman los Upir, y dice que es como el Strigoi, que es un muerto viviente que regresa a la tierra para causarle daño a los vivos, y que se creía que estos seres podían controlar el clima y causar enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, con eso dejo el pasado así como antecedente en paz. Ahora sí, lo que gusten comentar de esto, y si no, pues vámonos a los vampiros energéticos, ¿verdad? Que no nomás chupan sangre, sino que nos dejan todos desgastados. Adelante, Ricardo. Ahí va. Ok, ¿me escucho? ¿Sí me oyen? Ok, es que está acá la máquina media lenta. Uh-huh. Pues ya creo que sí se dio ya la vuelta por todas las referencias. Iba a mencionar algo de Lilith respecto a lo que mencionaron también respecto a lo de Caín y Abel y la sangre de uno.
y cómo pues también ella, al ser enviada fuera del paraíso, pues llega acá con Lucifer, ¿no? Y al final ya ves que todas las tropas de Lucifer pues son los hijos de Lilith. Entonces pues también ahí generando toda esa parte de figura demoníaca o draconiana, porque también alrededor de la figura vampírica también está la figura del dragón como parte de relación, ¿no? Entonces también hay muchas digamos que referencias draconianas con Ay, porque se quedó un poquito congelado. Se congeló, Ricardo. Ya para el... ¿Sí? Sí, estabas mencionando que la figura draconiana estaba relacionada con vampiros y ahí se dejó de escuchar. Pero bueno, decía que las referencias draconianas también están relacionadas con la parte vampírica, porque pues son muy medievales. Obviamente todo esto en la parte del oscurantismo, toda esa parte que se generaron las historias tanto en la parte del norte de Europa o en la parte específica Rumania, Polonia. Ahí es donde pues se gesta mucho todo esto, ¿no? Y también en la parte europea pues también hay mucha tradición por los dragones, ¿no? Que a lo mejor luego tomamos ese tema para ser más específicos, porque hasta China incluso tiene una como cordillera de un dragón gigante ahí osificado, ahí ya en los fósiles. Pero para no meterme en esos temas, nada más quería hacer como referencia al dragón, porque también es una referencia muy directa con los vampiros, ¿no? Sobre todo, como les comentaba, en la parte del folclore, porque aquí, como les decía, pues no hay mucho escrito. La documentación que hay pues es meramente de lo que se contaba, ¿no? De las historias de la gente que decía ver, que decía haber presenciado algo, pero hasta que no se empieza a hacer una documentación más específica por este clérigo, pues ya se dio más información, digamos que no científica, pero sí un poquito más concreta. Y tratando el tema de la parte energética de los vampiros, por así llamarlo, ya digamos que en lo cotidiano, porque se le dice vampiro aquel al que te extrae o te absorbe algo, como en este caso el vampiro por la sangre, y energético porque pues hablamos específicamente de la energía, ¿no? Entonces lo hablamos en el sentido figurado porque en ocasiones, sea consciente o inconsciente, pues hay personas que tú sientes que te desgastan, ¿no? Ya sea porque a lo mejor te usan como bote de basura, que llegan con todos sus problemas y te los transfieren y te dejan todo agotado, o porque inconscientemente, porque al final todos somos energía, alguien llega con esa necesidad y absorbes. Es decir, se trata de nivelar con tu energía y pues al final a ti te desgasta y ella pues se va muy campante, ¿no? Muy ya revitalizada. A eso es a lo que normalmente se le conoce como vampiro energético, aquellos que pues efectivamente sientes ese desgaste. Y te digo, la persona puede ser que lo haga inconsciente o consciente o inconscientemente, y dentro de toda esa gama de hacerlo consciente o no, también tiene una función, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien los adultos o las personas que lo hacen de manera inconsciente, somos sensibles a sentir que te están absorbiendo esa energía, pues obviamente hay formas de bloquear eso, ¿no? Para que no seas tú quien ande balanceando cargas de otros. Y cuando es así, digamos, cuando ya conoces a esa persona, puedes canalizarla, ¿no? Porque a lo mejor ella no sabe que siempre está requiriendo energía, pero dice, es que siempre los niños conmigo se tranquilizan, ¿no? O abrazan a un niño y rápido se duerme, porque precisamente ella tiene esa necesidad de absorber energía por la razón que tenga, pero son muy buenos para eso, ¿no? Son muy buenos para cuidar niños, para controlarlos, y por ejemplo se detectan muy fácilmente, ¿no?
porque dices, ay, mira, siempre con ella está muy tranquilo, o siempre él, por esas razones, pues, porque de manera inconsciente tienen esa necesidad de energía y bien canalizado puede servir para ese tipo de situaciones, ¿no? En un kinder o en un cunero o cosas así. Obviamente no hay casos de alguien que absorba toda la energía, obviamente ya se oye más fantasioso, pero sí existe esa parte y yo le he observado de esa manera. Y digo, finalmente todos tenemos una razón de ser y creo que hasta en lo negativo, si lo viéramos de esa parte, pudiera tener algún beneficio bien canalizado, ¿no? En esas situaciones. ¿Cómo ven? Interesante. ¿Cómo ves, Julio? Pues que sí, todo eso es como una compensación, ¿no? Como para de alguna manera ocasionar un equilibrio, porque como lo mencionaba Ricardo, hay personas que tienen esa capacidad de drenar tu energía, pero inconscientemente, o sea, no es que lo estén buscando, pero es como esa compatibilidad entre personas o caracteres diferentes entre personas que a lo mejor llega esa persona que trae esa energía pues que de alguna forma te la roba, ¿verdad? Te roba esa energía, pero hasta un cierto punto, ¿no? Es como si de repente tú llegas supercargado y te topas con esa persona y ahí te nivelas, ¿no? Es como si esa persona necesitara de esa energía, como si fuera un tipo de mecanismo, que la persona que trae baja la batería llega contigo, como lo mencionaba también Ricardo, ¿no? Puede ser que llegue esta persona a contarte sus problemas. No, es que mira, es que no tengo dinero, que mis hijos, que mi esposa, que en la casa, que esto. Y ahí esa persona en ese momento se libera, ¿no? De sus cargas. Y aunque no sea algo que te afecta a ti, o sea, que el hijo, la esposa, el perro, el trabajo, el patrón de la otra persona no tiene una interferencia directa contigo, pero de alguna forma es como si en ese momento te convirtieras en un receptor de esa energía y que a lo mejor tú puedes estar teniendo experiencias mejores que esa persona, pero de alguna forma llega y te carga. Y aparte que cuando llega y te pasa esa mala vibra, aunque no la estés viviendo, por decir a mí en lo personal, yo al siguiente día es como si me hubiera puesto una peda, pero de aquellas, que me levanto con un dolor de cabeza, con una forma que no, o sea que no, puedo tener la computadora aquí enfrente y te voy a preguntar dónde está mi computadora. O sea, desvariado totalmente. Y que, o sea, me ha pasado. Hay personas que me ocasionan eso, pero cuando tú eres de alguna forma susceptible a estas personas, pues la manera más sana es alejarte, ¿no? Porque tú sabes que, o sea, ya cuando es recurrente que hablas, que interactúas con esta persona y sientes estos síntomas, estos malestares, pues lo más sano, lo más recomendable es aléjate de esa persona y manténla lo más alejada que puedas, ¿no? Porque tú sabes que de alguna forma te está afectando energéticamente. Sí. Sí, sí, así es. De hecho, fíjate, hay unos que te quitan energía y hay otros que te mandan mala energía. Más o menos, o sea, el resultado final es muy parecido, ¿no? Unos, Pero, como tú dices, te dejan guango. Adelante, Julio. fíjate, pero los que te mandan la mala energía, por lo regular, si tú no eres, es como que
si uno tuviera también una capa protectora contra esas personas. Bueno, en lo personal a mí me afectan más esos que me drenan amigablemente que los que traen algo contra mí y te tiran mala vibra, pero no te pega. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces no haces caso o tú no tienes ningún rencor contra esa persona y es como si fuera algún tipo de ley cósmica universal, que si tú no sientes eso dentro de ti, o sea, no te afecta de ninguna forma. Por lo regular, las personas que tiran esa mala vibra se están afectando ellos mismos. Si tú no eres receptor de eso. ¿Y cómo te haces receptor de esa mala vibra? Es como si te importa lo que digan de ti. Por decir, en el trabajo, ¿no? Que trabajas con 20 personas y de esas 20 personas solamente te hablas con 2, que son con los que convives. Entonces las otras 17 personas que están ahí, a lo mejor si ellos tienen una convivencia, un núcleo, un círculo entre ellos, a lo mejor te van a estar tirando mala vibra, ¿no? Porque pues no te juntas con ellos. Pero si a ti no te importa, no te afecta. Pero ya en el momento que te empiece a importar lo que el otro grupo está pensando de ti, ahí sí te vas a meter en un problema. Al mismo problema en que esas personas que te están tirando la mala vibra están. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros, por ejemplo, cuando te cae mal una persona en el trabajo, le haces lo que pueda, lo que está en tus manos para hacerle la vida pesada. Pero al mismo momento que le estás queriendo hacer la vida pesada a esa persona, te estás haciendo la vida pesada a ti mismo. Y a lo mejor a esa persona no le interesa lo que tú estés haciendo. Y ahí es donde te afectas. Pero al momento que esa otra persona le empiece a interesar lo que tú piensas de ella o de él, ahí es donde ya se interconecta esa negatividad de la energía. Y es donde tanto al que está brindando esa mala energía como al que la está recibiendo van a estar mal energéticamente. ¿Por qué? Porque estás pensando en qué va a decir la otra persona de ti, en qué va a pensar la otra persona de ti, cuando tú no tienes la capacidad de poder saber lo que ellos hacen, ¿no? Entonces ahí llegas a este tipo de querer ser algo que no eres, para que no digan o hablen de ti sobre, a lo mejor si es en el trabajo, a querer hacer más que los otros para que no hablen de ti, y ahí pues se afecta a uno directamente. Lo más considerable, lo más lógico de hacer es tomar un punto neutro, no querer ser ni más ni menos y simplemente ignorar a las otras personas, ¿no? Que tú sabes que de alguna forma te drenan esa energía o que tienen esa mala vibración contra ti. Así es, pues yo creo que aquí puede comentar algo pues, Ricardo, pero antes de que hable Ricardo, hay 2 comentarios aquí de parte del público, a ver si alguien nos puede contestar. Hace rato Javier nos preguntó, ¿es cierto que se han documentado vampiros en nuestro país y en nuestra ciudad? Nada más que le pregunté, oye, ¿estás en México? Porque a lo mejor está en otro país, ¿no? Y no sabe uno ni qué rollo. Y ya no me comentó Javier, pero si alguien ha escuchado algo así, pues o lo escuchó en la radio, ahorita le podemos contestar. Y luego Francisco tiene un comentario que me quedé con la duda. Digo, seguramente fue algo que platicamos hace rato, pero su comentario es como una respuesta y dice, agua sagrada. En algunos lugares se ofrece agua sagrada en su forma tributaria para poder pedir agua por agua. Y luego dice, personas que tienen sangre pesada o mirada pesada. Me imagino que ahí se refiere a los, ¿cómo se llama? Vampiros energéticos.
Y luego tiene el comentario de le hizo mal de ojo. También. Adelante, Ricardo. Sí, digo, nada más como para continuar con el tema que traía ahorita Julio y que mencionaba. Pues sí, digo, al final de cuentas ya hemos hablado como con los principios del Kybalión, ¿no? Al final, la ley de la correspondencia o la parte de la vibración, creo que al final pues somos eso, ¿no? Somos energía, como dije, estamos todo el tiempo transfiriendo o intercambiando energía, pero sí es un factor importante ser como muy consciente, ¿no? Muy consciente de cómo proteger tu energía, pues obviamente identificando a estos personajes que muchas veces lo hacen con plena alevosía y otras veces pues con plena inconsciencia, ¿no? Porque simplemente traen un tema, pero muy característico de estos personajes es el tema de que son o muy egocéntricos, porque siempre quieren estar hablando de lo que les pasa y no te dejan incluso ni hablar. Ahí muchas veces las reuniones son monólogos, ¿no? Con ese tipo de personas. Narcisistas, obviamente, 100%. Son inmaduros, obviamente, porque pues no saben manejar sus situaciones. Tienen un total, carecen de empatía, porque pues si no estarían más al pendiente de la conversación con el otro, cómo estás, qué sientes. Son obviamente muy, muy negativos, y dentro de esa negatividad está la parte de victimización, ¿no? Son unos víctimas en toda la expresión, y siempre viven en el drama. Siempre hay un drama, siempre hay un conflicto, para cada solución un problema. Entonces, de repente, y por último, manipuladores emocionales, ¿no? Porque si no les haces caso, también pues ahí casi se cortan las venas con galletas de animalito. Entonces, sí son muy, muy fáciles de detectar. Si se fijan en esas características que mencioné, pues rápidamente pueden detectar a más de uno, ¿sí? Y obviamente en la familia, afuera, con los amigos, siempre pasa ese tema. Pero cuando uno ya los conoce, ya no te afecta, como decía Julio, ¿no? Ya una vez que tú, la forma de blindar tu energía es simplemente identificándolos, ¿sí? Y sabiendo que tú, pues a ti no te puede pasar nada, porque al final de cuentas no estás, digamos que vibrando con esa energía de ellos, no estás compensando nada, porque pues tú no necesitas absolutamente nada. Bajo esa conciencia, pues no te puede suceder absolutamente nada de desgaste o de cosas así, ¿no? Pero pues obviamente sí, cuando ya lo reconocemos, pues nosotros también tenemos esa capacidad de decir, pues hasta aquí, ya te desahogaste un ratito, ya te cargaste si pudiste, pero pues ya aquí le paramos, ¿no? Porque también, como decían, no somos bote de basura para que lleguen y nos avienten todo lo que ellos ya no pueden gestionar o no saben gestionar, y tratan de ver dónde lo botan, ¿no? Porque no sé si les ha pasado que llega alguien con una problemática, con un drama que pues ni es drama, desde su perspectiva sí, y ya con el simple desahogo de eso, pues ya se van bien campantes, ¿no? Y a veces tú te quedas con el problema y dices, ay, pues que y ellos ya ni en cuenta, incluso les hablas para dar seguimiento, oye, pues, no, ya ni me acordaba. Entonces te das cuenta que era un simple momento, un momentum ahí de ellos por desahogar una situación que para ellos fue dramática, tuvo una relevancia fuera de realidad y de contexto, pero pues ya se desahogaron, pues ya están a gusto. Entonces prácticamente ahí es donde los podemos identificar muy fácilmente, ¿no? Y creo que ya con eso ya algunos, como les digo, ya identificaron a quién. Sí, ya tienen la cara mental, ¿no? Este es el compañero, este es el cuñado, este es la vecina. Sí, porque son muy comunes, y más en nuestra cultura latina, es muy común, sobre todo el tema de la manipulación emocional, por temas de ganancias secundarias, es así, ¿no? Y culturalmente lo hemos visto desde las películas mexicanas, ¿no? En la parte del cine de oro, el famoso cine de oro, ahí vemos todas esas cualidades o todos esos defectos ahí puestos como parte de personajes que son la realidad. Es la realidad cultural de un México que hasta la fecha sigue teniendo un comportamiento así. Entonces, pues, digo, esa es como la única manera de blindarse ante esas situaciones, cortar por lo sano,
ser muy conscientes de que pues eso es un tema de ellos, no es tuyo, y que al final pues uno vibra en la frecuencia que quiere, y pues siempre trata de mantenerse en otro nivel de energía con otro nivel de personas, ¿no? Y no es porque los hagamos menos, sino que simplemente a veces no hay cómo ayudarles, ¿sí? A mí, por ejemplo, en temas de sesiones de mentoría o coaching, pues es así como complejo, ¿no? Meterte en eso, porque al final tocas a la esencia que es la persona, pero también te das cuenta que trae sus temas que no tienen nada que ver con los negocios. Y pues yo sería como la recomendación, ¿no? De cómo detectarlos así. Y la parte positiva que yo le veía es lo que les compartía, ¿no? Pues hay gente que sí es inconsciente, que necesita esa energía por temas que no sabe gestionar, pero que los puede canalizar con esas actividades, ¿no? Incluso hasta con los animales. También los animalitos son muy sensibles, y tú ves cómo los perritos se vuelven muy dóciles con ciertas personas, ¿no? Porque también, dije, ya los estoy desgastando y los está cansando. Pero bueno, así pasa. Sí. No, qué bueno. No, pues ya los describieron totalmente aquí entre Ricardo y Julio. Esto te lo paso, Julio. Yo cuando pregunté por acá cuál era la clasificación de los vampiros energéticos, que ya no los voy a describir porque ya los describieron, nada más voy a decir los nombres, pero decía, uno, el quejoso crónico, ¿no? El que se queja de todo. Dos, el narcisista, ya lo mencionó Ricardo. Tres, el dramático, también, ¿no? Todo es un drama. Cuatro, el víctima, todo le pasa a él, ¿no? Cinco, el controlador, es como ay, se me fue la palabra, pero ya lo había mencionado Ricardo. Y luego viene el chismoso y el negativo constante, ¿no? Que ¿verdad? Si está nublado porque está nublado, si sale el sol porque sale el sol, ¿no? Sí, que no le das gusto, ¿no? Así es. Sí. Pues, algo adicional, Julio, adelante. Oye, también recordar que tenemos nuestro vampiro mexicano en el cine de Germán Robles. Ya ves que es un señor que hay una película mexicana en blanco y negro, no recuerdo de qué año, Ujú. y Germán es como el modelo, pues, del vampiro, ¿no? El vampiro. Ah, es el que salía, o sea, el típico vampiro, ¿no? De la época Sí, sí, de oro del del cine. cine mexicano, sí es cierto. ¿No? ¿Y te acuerdas la película de Cronos, Ah, Ricardo? sí, sí, sí. También muy buena, busquen la película de Cronos. Y también tiene Creo que mucha fue, referencia. creo que fue la primera vez que algo tuvo que ver del Toro con el cine o algo así. De hecho, es su primera película, Ahí está. Sí, sí. vean la película de Cronos, es un vampiro diferente y una trama diferente, pero muy, muy buena, ¿no? Y nada más porque se me ocurrió, a los que les gustaron la serie de los Vengadores, ¿no? Hace años ahí, con Wolverine y todos esos, hay una mutante, no me acuerdo cómo se llama ahorita, creo que en inglés le dicen Rogue o algo así, es la que toca a los otros y les quita los poderes. Esa Sí. sería como lo máximo en un vampiro energético, ¿no? Hasta les quita los poderes, imagínate. ¿No, Ricardo? Oye, ¿se los quita y ella los tiene o nomás se los quita? No, nomás se los quita. No, o sea, sí está De canijo. hecho, uno de los pocos, y por eso el traje de ella la cubre totalmente, nada más la cara, ¿no? Creo que el único que le puede hacer cariñitos, ¿no? O darle un beso es Wolverine, porque Se regenera. como se regenera, o sea, ella le quita poder, pero él medio se degenera y es un estira y afloja, ¿no? Bueno, por lo menos que se equilibra, ¿no? Sí, un poquito. Ahí. Ah, sí. ¿Qué tal, Julio? Aquí te tenemos todavía. ¿Te quieres despedir con algo o agregar algo? No, pues nada más el darles el consejo, ¿no? De alejarse de esas personas que, pues que de una forma sientes que te están robando la energía. En ocasiones las pudiéramos tener hasta en nuestra propia familia, ¿no?
Entonces, Sí, o en círculos muy cercanos, pero que en ocasiones pues tenemos la capacidad o esa necedad, ¿no? de seguir sufriendo. ujú, Entonces, alejándose de las personas o buscando la forma de que no te puedan sustraer la energía, ¿no? O buscar esa neutralidad, ¿no? Es lo que yo más pienso que es la solución a esto, pero que si sabemos que han existido desde un principio, pues yo pienso que van a seguirnos o no ha terminado eso, que a lo mejor son formas diferentes, a lo mejor son algunas formas son literales, otras formas son energéticas, espirituales, pero pues hay que estar atentos, ¿no? a eso, a percibidos. Si eres sí, una persona que tiene esa sensibilidad, pues por ti mismo vas a saber, ¿no? Con quién personas puedes estar bien, con quién no, y pues buscar ese equilibrio, lo más lógico y recomendable que les pudiera decir aquí. sí, sí, como dijiste, con algunos tienes que alejarte, con otros los bloqueas, ¿no? Como dice Ricardo, ya les aprendes la maña, no te preocupa tanto, y otros los derivas, ¿eh? De repente dices, ay, este quita energía, y de repente por allá ves uno que anda muy activo y dices, ah, déjaselo, mando, para que entre los dos se Sí, estabilizan. sí, sí, sí. Al final es poner límites, pues, y tú los defines de acuerdo al momento, ¿no? Sí. Ya, si es un energético, si es otro, pues ya te cargas tu ajo. Sí. Oye, una duda, Ricardo, porque yo sé que tú algo sabes de esto. Yo alguna vez escuché que cuando estás con otra persona, que con la mano izquierda, digamos, quitas energía y con la derecha la das. ¿Sí es cierto o puro show? Bueno, se supone, hay, no exactamente así, pero se supone que es con la mano derecha das y con la izquierda recibes, ¿no? Es Ujú. más o menos es como el principio Ajá. y se aplica en todo. Entonces, pues ahí ya tú sabes. Dale. Algunos hasta lo aplican para el dinero, ¿no? De que, Sí, con la izquierda recibo y con la derecha doy, ¿no? ajá. Sí, entonces Los billetes. es un principio, pero pues al final es como, vamos al tema de la intención, ¿no? Ujú. Todo, desde la palabra, pues como dicen, bien intencionado, todo es bueno, y todo lo contrario, pues también. Entonces, más que nada es el tema de la intención, en este caso ya hablando puramente energético, ¿no? Ujú. Así que ahí no importa si es derecha, izquierda, como sea. Así Bueno, es. Sí. energéticamente hay personas que sí, es como cuando estás bien contigo mismo, es como si no tuvieras, es como, o más bien como si tuvieras un escudo Ujú. para estas energías, ¿no? Porque, o sea, tú estás bien, o sea, Pues ahí en la Biblia se menciona, ¿no? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? O sí, sea, es como si ese cielo e infierno, en lugar de ser un castigo o un lugar físico, más bien es como algo mental, espiritual, de que tú lo creas, ¿no? O sea, si estás bien contigo mismo, por consecuencia vas a estar bien con lo que te rodea sí, y al por fin, consecuencia, perdón Ricardo, y por no. consecuencia no va a haber nada que pueda estar contra ti porque tú ya estás bien. O sea, ahí se acaba, o más bien se corta, ¿no? Esta energía o mala vibración o como se pueda decir. Dice, ahí detenemos la hemorragia de energía, ¿verdad? Exactamente. Sí, exacto. Así es. Digo, lo que iba a decir es eso, y que lo mencionaba, ¿no? Una forma de blindar tu energía, pues es siendo consciente de dónde está llegando
o de que al final, como bien tú lo dices, ¿no? Pues tú sabes que a ti no te puede pasar nada. ¿Por qué? Porque tú sabes, porque tú lo crees, ¿sí? E incluso ha habido películas por ahí que no te pasa nada mientras tú no creas, ¿no? Ujú. Hablando de otras situaciones, Sí. y que ya al momento que empieza a creer, pues ya empieza a creer todo lo que puede pasar. Entonces ya tú permites, le das entrada a esas situaciones que son finalmente mentales. Pero sí, 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 es correcto. sí, por último, mira, lo voy a ligar con algo que no estaba pensado para este capítulo, pero ahí va. Todo lo que dijimos, pues es cierto, sobre todo lo último, ¿no? Con lo energético, y eso también aplica para cuando tiene usted pesadillas, que soñó con los seres sombra, la bruja, el chamuco, no sé qué, como dice Ricardo. Si usted se cree totalmente de que eso le va a hacer daño y se lo va a llevar al infierno, no te la vas a acabar. Claro, no te vas a morir, pero vas a estar asustado por muchas semanas. Pero si tú de repente dices, no, ahorita que venga le voy a sacar un susto, lo voy a correr o no le voy a hacer caso, también se van, así como con los que, es como si fueran los vampiros energéticos, ¿no? Vienen por ti, no te van a matar porque matarían la comida, después quién les da, pero si tú los ignoras o los mandas lejos, ¿no? O en tus sueños hasta los atacas, huyen. Y entonces también te estás protegiendo, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sí. De hecho, me hiciste recordar un video que vi hace poco, porque Ajá, luego de repente ya ves que hay videos de lo paranormal, ¿no? De sí, fantasmas, hablando ajá. específicamente de fantasmas. Y luego de repente los fantasmas son como muy parecidos, ¿no? Donde ya aparece la misma cara blanca con los mismos ojos. Y dices, pues como que trae la misma máscara en todas partes. Pero hay no sé si es coreano, chino o japonés, que se Ajá. dedica a andar cazando como ese tipo de fenómenos. Pero Ah, este cuate, si ve la presencia de algo, se le deja ir y luego los patea o hace la finta que se les deja ir a golpearlos, ¿no? Pero no le sí, tiene miedo. Entonces se me hizo muy padre porque rompe con todo el estereotipo de sí, que, ay, me en asusto vez de y correr asustado para el lado contrario, se les deja ir y ves como hasta el fantasma ese como que corre, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿cómo le sacó la... dice, Es muy está loco, curioso. ¿verdad? Sí. Entonces, Pobre fantasma, ¿no? Ha de decir, me salió cholo. sí, Sí, se me hizo muy chistoso porque se veía que aparecía una cara, ¿no? Una cabeza ahí, y este cuate llegaba y ¡pum! Se veía cómo le daba la patada. Pero Bueno, obviamente ya después no se veía nada, pero sí, no le tenía mucho miedo a ese no tipo de sé fenómenos. si ustedes recuerden, como yo, por decir mi bisabuelo, ujú, él era una persona pues, que estuvo en la revolución y que, o sea, de esos hombres bragados, ¿no? Como se dice por allá en México, que él no le tenía miedo a ah, nada. traduciendo, ¿verdad? O sea, macho entre los machos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, él lo que nos decía todo el tiempo, porque mi abuela y sus hermanos, Ujú, cuando llegaron a León, vivían en una finca antigua, ¿no? De ahí sabemos que ahí en León, en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, hay muchos vestigios de lo que fue la independencia, la guerra de los cristeros, todo esto. Entonces ujú, ahí en esa casa, cuando ellos llegaron de allá de los Altos de Jalisco, de por allá de San Julián, ujú, llegó mi bisabuelo con su familia, mi abuela pues era una niña, ujú, y ahí precisamente a donde llegaron, donde vivían, los espantaban, ¿no? Decían que había una ujú, camioneta vieja afuera de donde vivían ellos, que era como un tipo de bodega, ujú. y pues ahí en la noche, a medianoche, a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, de repente la camioneta vieja que no tenía ni batería, ni motor, de repente Ujú, empezaba a pitar. Y pues ujú, a mi abuela y sus hermanos pues corrían para adentro, ¿no? Y a decirle al papá, a la mamá, ya la camioneta está pitando sola y pues ya sabían que era algo, como una señal, ¿no? De que algo no estaba bien, porque la camioneta no servía. ujú. Entonces contaba mi abuela que salía mi bisabuelo con su machete
su cuchillo, pero a mandarlos a Chihuahua a un baile. Sí. Y así, o sea, es como que, ¿sabes qué? Espíritu, demonio, lo que sea, aquí te me vas, pero mucho a Chihuahua a un baile y no te quiero ver por aquí. Y cuentan que así como por arte de magia, todo lo paranormal desaparecía. Uh-huh. Es como si el miedo fuera esa fuente de ese alimento. Ellos. Uh-huh. Es como la película esta de los Monsters Inc., ¿verdad? Que ellos van causando miedo, van agarrando puntos. Es como si ese fuera su trabajo, que para nosotros, ¿qué es el trabajo? Es la fuente de ingresos, ¿no? Que si no trabajamos no comemos, si no trabajamos no tenemos casa. Y ahí se nos demuestra que esos monstruos, espíritus que también se ve que pasan de una puerta a otra, como si vinieran de otra dimensión, de otro plano, pasan a este plano, adquieren la energía por miedo del miedo y regresan triunfantes a su dimensión, ¿no? Tienen su comida, tienen su sustento y pues están felices. Y yo pienso que mucho de eso tiene que ver con las emociones que sentimos, ¿no? Que se dice que el miedo es la emoción contraria al amor. Es como si estando en miedo entras a una negatividad energética que hasta te puede causar mal si no la sabes controlar. Así es. Pues bueno, ya le dimos un aterrizaje más relacionado a estos temas. Pues esperemos que le haya gustado a todo el mundo. Por lo menos estuvieron muy activos, ¿verdad? Por aquí en el chat. Entonces, pues gracias a todos los que estuvieron en vivo por sus comentarios, sus preguntas. Entonces, pues Nancy, Francisco y Javier, muchas gracias. Vamos a sacar otro tema para la siguiente sesión. Aceptamos recomendaciones, si no ya se me está ocurriendo una que ahorita voy a ver con Ricardo y Julio. Y pues muchas gracias, Ricardo, Julio, con lo que gusten despedirse y adelante. Bueno, pues de mi parte nada más agradecerles la atención de que nos hayan escuchado, de que estén siempre aquí. Y pues invitarlos a que conozcan ahí las películas, hay varias películas interesantes de vampiros y que empiecen a observar a sus vampiros energéticos, ¿no? que están más cerca de lo que ustedes creen. Hasta la próxima. Así es, adelante Julio. No, pues un saludo por ahí a Nancy que siempre nos acompaña, a Francisco, sí. Y por ahí no recuerdo el nombre de los otros amigos ahí que se conectan, pero un saludo a todos y pues a seguir buscando temas, ¿no? Que sean interesantes, que de alguna forma les puedan ayudar a comprender cosas, ¿no? Que muchas veces, si no comprendemos esto de las energías, simplemente es como que vamos a la casa del compadre y al otro día ando bien malo. Y pues no sabemos que a lo mejor ese compadre nos está chupando toda la energía. Así es. Bueno, pues gracias a todos, cuídense, nos vemos en la siguiente y que tengan una buena noche o un buen día. Hasta luego.